Abandonó a su madre el día de su cumpleaños, pero la vida le cobró de la peor manera posible. Así comienza la historia de doña Matilde, una mujer que dedicó cada respiro de su vida a criar a un único hijo. Pero el día en que cumpliría 80 años, el regalo que recibió fue algo que ningún corazón debería soportar. Lo que ella no sabía, y él mucho menos, era que la vida apenas comenzaba a ajustar cuentas. Era una noche fría y olvidada de junio cuando Matilde sintió los primeros dolores. No había nadie cerca, ni marido, ni familiares, ni vecinos atentos. Solo ella, un vientre agitado y un silencio que parecía burlarse de su soledad. Entre gritos ahogados y lágrimas solitarias, en aquella humilde casa de madera, nació Gustavo, a quien llamaría para siempre su pequeño milagre. Con las manos temblorosas, Matilde envolvió al bebé en una sábana vieja y murmuró, entre sollozos, «Te voy a dar el mundo, mi hijo. Aunque me cueste el alma». Los siguientes años parecían una prueba despiadada. Viuda antes de los 25, sin educación formal, Matilde consiguió trabajo en la cocina de una fábrica durante el día y limpiaba oficinas por la noche. No había espacio para el descanso. Cada centavo era guardado con cuidado, cada moneda, cada hora extra. Entre las dificultades, la promesa hecha aquella noche fría ardía en su pecho. Gustavo tendría todo lo que ella no tuvo. Y eso era más que una decisión, era casi una obsesión. A veces, en la quietud de la madrugada, Matilde despertaba asustada, atormentada por pesadillas en las que veía a su hijo perdido, necesitándola, y ella, impotente. En esos momentos, incluso sin tener en qué apoyarse, Matilde juraba que nada, ni nadie, apartaría a su niño del camino que ella trazaba con tanto esfuerzo. Poco sabía que, un día, esas promesas serían cobradas de la manera más cruel. Gustavo crecía fuerte, inteligente, guapo. Un niño lleno de preguntas y sueños que apenas cabían en la pequeña casa que compartían. Mientras los compañeros de trabajo de Matilde se burlaban de ella por malcriar al niño con libros caros y lanchis que ella misma no comía para que le alcanzara a él, Matilde sonreía en silencio. Sabía que estaba sembrando algo más grande. El destino, creía, no sería cruel con quien sembraba amor. Pero el destino, como aprendería más tarde, no mide esfuerzos para sorprender, no siempre como esperamos. Mientras Gustavo crecía, otras fuerzas, invisibles y pacientes, también se movían a su alrededor. Fuerzas que Matilde no veía, pero que un día vendrían a poner a prueba cada voto silencioso que había hecho al cargar a su bebé por primera vez. Y mientras cerraba la puerta de su casa una noche, exhausta después de un doble turno, Matilde no notó la pequeña grieta que comenzaba a formarse entre ella y el hijo que tanto amaba. Una grieta imperceptible, que mucho tiempo después se convertiría en un abismo. En los años siguientes, la vida de Matilde se convirtió en una serie de renuncias silenciosas. Mientras otras mujeres de su edad se reunían para tardes de charla o pequeños viajes, Matilde lo cambiaba todo por más turnos, más horas, más dinero, siempre pensando en Gustavo. Si alguien le preguntaba, solo decía, no importa, es por él. Pero cada pequeño sacrificio era una herida invisible que sangraba lentamente. Cuando Gustavo pidió unirse a un curso de inglés en la escuela, Matilde vendió su única joya familiar, un collar de oro que su madre le había dejado como herencia. No lo dudó. Con cada triunfo de su hijo, Matilde vibraba como si fuera suyo, aunque tuviera que comer arroz solo durante semanas. El hambre del cuerpo era soportable, el hambre de verlo triunfar, esa, jamás la permitiría. En los fríos días de invierno, era común verla salir de casa con el mismo abrigo gastado de años atrás. No necesito ropa nueva, decía al ver la mirada preocupada de sus compañeras. La verdad era que cada centavo extra se guardaba para la universidad de Gustavo, un sueño que ya había decidido sería realidad, costara lo que costara. Y cada elección se hacía en la oscuridad, sin que Gustavo supiera de las verdaderas batallas que su madre libraba entre líneas. Había noches en las que Matilde llegaba tan cansada que apenas podía quitarse los zapatos. Se sentaba en el sofá rasgado, mirando al techo, imaginando cómo sería ver a su hijo con la toga y el diploma en mano. En esos momentos, sonreía con los ojos cerrados,
como si pudiera tocar ese futuro brillante que vislumbraba. Un futuro en el que creía con más fe que en cualquier oración. Pero lo que Matilde no sabía era que, mientras ella soñaba en silencio, Gustavo comenzaba a soñar otros sueños, sueños en los que ella, sin darse cuenta, tenía cada vez menos espacio. Las semillas que había plantado crecían, sí, pero no todo árbol reconoce la mano que lo regó. Matilde seguía en su lucha invisible, creyendo que el amor, por sí solo, sería suficiente para mantenerlos unidos para siempre. Poco sabía que la vida, traicionera como pocas cosas, ya preparaba el primer golpe que rompería ese lazo en pedazos. Gustavo era el tipo de joven que llamaba la atención por donde pasaba. Inteligente, elocuente, educado. Parecía cargar con todas las esperanzas que Matilde había depositado en él desde la cuna. A los 18 años, entró con honores a una de las mejores universidades de la ciudad. Matilde apenas podía contener las lágrimas al verlo salir de casa el primer día de clases, con la mochila al hombro y una sonrisa segura. Era como ver materializados todos sus sacrificios silenciosos. Con cada examen aprobado, cada elogio de los profesores, Gustavo parecía alejarse un poco más de aquel niño que alguna vez corrió al regazo de su madre por miedo a los truenos. Ahora, sus problemas eran otros: tareas académicas, entrevistas de prácticas, fiestas con compañeros de apellidos que Matilde apenas sabía pronunciar. Aún así, se esforzaba por entender ese nuevo mundo, aunque cada vez parecía más lejano del pequeño universo que habían construido juntos. Matilde observaba con orgullo cómo Gustavo se convertía en un joven prometedor. La ciudad comenzó a conocerlo, el muchacho amable y ambicioso, que hablaba de contratos, viajes al extranjero y sueños grandes. Le decía a la gente, con brillo en los ojos, que todo lo que tenía se lo debía a su madre. Y Matilde creía esas palabras, guardándolas en el pecho como tesoros. Sin embargo, en ciertos momentos, especialmente durante los raros cenas familiares, Matilde percibía pequeños gestos que la herían sin previo aviso: una mirada impaciente, una respuesta cortante, una invitación rechazada para quedarse un poco más. Pequeñas espinas que fingía no sentir, como quien esconde una herida para evitar que se infecte. Es solo la juventud hablando más fuerte, se repetía a sí misma, ignorando el frío que comenzaba a instalarse en su corazón. Gustavo, demasiado ocupado para darse cuenta, apenas notaba las manos callosas de su madre temblar al servirle la cena. Tampoco veía las ojeras que ella intentaba disimular con una sonrisa cansada. Él volaba, brillaba, y, en algún lugar de ese vuelo, comenzó a pensar que quizá ya no necesitaba la cuerda que lo había mantenido firme en tierra por tanto tiempo. Lo que Matilde aún no sabía era que, mientras Gustavo brillaba bajo los reflectores del éxito, las sombras comenzaban a formarse a su alrededor. Sombras disfrazadas de sonrisas, de promesas y, sobre todo, de amores peligrosos. Fue en una noche de celebración cualquiera, acompañada de música alta y conversaciones vacías, que Gustavo conoció a Vanessa. Apareció como una visión, con cabello brillante, una sonrisa fácil y una presencia que parecía dominar el ambiente sin esfuerzo. Gustavo, acostumbrado a ser el centro de atención, por primera vez se sintió hipnotizado. Vanessa no era como las demás, o, al menos, sabía muy bien fingir que no lo era. Desde el principio, Matilde sintió algo extraño. Cuando conoció a Vanessa, en un almuerzo dominical que Gustavo casi la obligó a organizar, notó en los ojos de la joven un brillo que no era amor, era cálculo. Vanessa sonrió, besó la mano de Matilde y dijo todas las palabras correctas. Pero una madre siente. Una madre sabe. Y, en lo más profundo de su alma, Matilde supo, esa mujer no era para su hijo. Gustavo, sin embargo, parecía ciego. Con apenas unos meses de relación, ya hablaba de matrimonio, viajes, sociedades en negocios que Vanessa sugería ser inversiones increíbles. Poco a poco, fue cambiando. Las visitas a Matilde se volvieron escasas, rápidas, impacientes. Siempre había un compromiso, una cena importante, un viaje inesperado. Y, cuando Matilde se atrevía a comentar, Gustavo respondía con una sonrisa artificial y palabras que parecían ensayadas: mamá, ya crecí. Tienes que entender.
Pero lo peor no eran las ausencias. Era el veneno sutil que Vanessa destilaba en pequeñas frases lanzadas al aire, como quien no quiere nada. Tu mamá es encantadora, pero, ¿no es hora de tener nuestra propia vida? ¿No crees que aferrarte a su casa te impide crecer? Ya has hecho suficiente, Gustavo. Ahora es tu turno de pensar en ti. Sin darse cuenta, Gustavo se fue alejando. Dejó de ver a su madre como su refugio seguro y comenzó a verla como una carga. Cada visita se volvió más incómoda, cada palabra de Matilde sonaba como una crítica, cada petición de atención parecía un reclamo. La grieta abierta años atrás crecía, silenciosa y cruel. Y mientras Gustavo se hundía, inconsciente, en los brazos de Vanessa, Matilde observaba en silencio, sintiendo un miedo que no sabía explicar. Algo terrible se acercaba, podía sentirlo en el aire, como la electricidad antes de la tormenta. Gustavo apareció en la casa de Matilde una tarde lluviosa, algo que no hacía desde hacía meses, llevando consigo una caja elegante y una sonrisa tensa. Matilde, que se había acostumbrado a esperarlo en vano, corrió a abrir la puerta, el corazón acelerado entre la esperanza y el miedo. Mamá, comenzó Gustavo, arreglando el cuello de su camisa, un tic nervioso que tenía desde niño. Vanessa y yo, vamos a casarnos. Matilde se congeló por un segundo. Intentó sonreír, pero su rostro parecía no obedecer. ¿Casarse? ¿Tan pronto? ¿Entre tantas señales que no podía ignorar? Aún así, con el amor ciego de quien ha entregado toda su vida, se obligó a sonreír. Gustavo, sin notar la lágrima contenida en los ojos de su madre, le extendió la invitación dorada, brillante, elegante, fría como una sentencia. Me encantaría que estuvieras ahí, agregó él, mirando al suelo, como quien ya anticipa una respuesta incómoda. Esa noche, Matilde se quedó sentada en el sillón de la sala, la invitación en las manos, el sonido de la lluvia golpeando el techo como un lamento. Algo dentro de ella le gritaba que corriera, que impidiera esa boda, que salvara a su hijo de un destino que, sin pruebas, sentía sería trágico. Pero el amor, a veces, es un verdugo silencioso, sabía que cualquier intento sería visto como egoísmo. Sin embargo, mientras sostenía aquella invitación pesada como plomo, Matilde no imaginaba que el matrimonio sería solo el comienzo de un dolor mucho mayor. Porque la mayor traición aún estaba por venir. Y sería clavada el día que menos lo esperara. El día amaneció gris, con el peso de la nostalgia en el aire. Matilde cumplía 80 años. Había preparado la casa con todo el cariño, arregló la mesa con el mantel bordado a mano, colocó el pastel en el centro, lo decoró con globos coloridos comprados en el mercado. En un rincón de la sala, la vieja vitrola reproducía en voz baja las canciones que ella y Gustavo escuchaban cuando él aún era un niño. Cada detalle era una esperanza disfrazada, un intento por mantener viva la llama de algo que sentía apagarse. Miró el reloj por 10ª vez. Las horas pasaron. La comida comenzó a enfriarse. Las velas del pastel se derritieron, sin que nadie las soplara. El teléfono, en silencio, parecía burlarse de ella. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Ningún paso conocido en la puerta. La sonrisa de Matilde se marchitó, como una flor olvidada en un rincón oscuro. Cuando finalmente sonó el timbre, el corazón de Matilde casi salió del pecho. Corrió hacia la puerta, arreglándose el cabello rápidamente. Era Gustavo. Pero había algo extraño en la forma en que estaba parado ahí, con los brazos cruzados, la expresión dura. Y detrás de él, fría como una piedra, estaba Vanessa, con una mirada que Matilde nunca olvidaría. Sin rodeos, Gustavo habló. Mamá, tenemos que hablar. Esas palabras, dichas en un tono que nunca antes había usado con ella, cortaron el aire como una navaja. Lo que siguió fue surrealista. Gustavo, con frases ensayadas y frías, explicó que él y Vanessa habían decidido que necesitaban la casa. Que era lo mejor para todos. Que Matilde se sentiría más cómoda en otro lugar. Que ella debía comenzar una nueva etapa de su vida. Expulsada. El día de su cumpleaños número 80. Matilde no pudo decir nada. Solo se aferró al marco de la puerta para no caer. El mundo giraba lentamente,
como en una pesadilla de la que no podía despertar. Y mientras Gustavo hablaba como un extraño, Matilde solo podía pensar, ¿en qué momento lo perdí? Sin opción, sin voz, vio cómo su historia le era arrancada de las manos. Pero lo que Gustavo no sabía era que la vida, silenciosa e implacable, ya preparaba la respuesta para todo aquello. Y cuando llegara, sería devastadora. La maleta era pequeña, casi simbólica. Poca ropa, algunos retratos antiguos y un abrigo viejo. Matilde salió de la casa que construyó con amor, sin mirar atrás. Si lo hacía, quizás se derrumbaría para siempre. Con cada paso, parecía llevar un pedazo del alma arrancado a la fuerza. En sus manos, solo llevaba la dignidad, aquella que ni Gustavo ni Vanessa lograron robarle. Durante días, Matilde vagó en silencio. Pasó algunas noches en un cuarto modesto de pensión, con paredes manchadas y olor a humedad. Allí, entre el crujir de la cama y el zumbido de los insectos en la lámpara, Matilde lloró como no lo había hecho en años. No por lo que perdió, sino por lo que descubrió. Su hijo, aquel al que le había dado todo, era ahora un extraño. Con lo poco que tenía, rentó un pequeño cuarto en los fondos de una casa vieja. El lugar era sencillo, frío en invierno y sofocante en verano. Las paredes delgadas dejaban pasar el sonido de risas de familias enteras, familias que aún sabían valorar sus raíces. A veces, Matilde se preguntaba si podría haber hecho algo diferente. Si en algún momento del camino, tal vez, había cometido un error sin darse cuenta. El tiempo pasó lento, como si cada segundo pesara una tonelada. Matilde se adaptó a una rutina silenciosa, paseos cortos a la plaza, compras en la tiendita de la esquina, conversaciones esporádicas con vecinos que pronto aprendieron a respetar su carácter reservado. Poco a poco, reconstruyó un pedazo mínimo de vida. Una vida sin fiestas, sin grandes sueños, pero con una paz amarga, nacida de la aceptación. Gustavo nunca llamó. Nunca apareció. Para él, Matilde se había convertido en un recuerdo incómodo, una historia que ya no encajaba en el nuevo mundo que él y Vanessa estaban construyendo. Pero el destino, silencioso y paciente, no olvida a quienes desechan a quienes más los amaron. Matilde apenas podía imaginar que, mientras intentaba reponerse, algo ya se movía en las sombras. Algo que, pronto, vendría a cobrar la deuda que Gustavo creyó que nunca tendría que pagar. Gustavo vivía lo que muchos llamarían un sueño. Casado con Vanessa, dueño de la propiedad que alguna vez fue el hogar de su infancia, ascendido a socio en la empresa donde trabajaba. El dinero parecía brotar por todas partes. Autos nuevos, viajes internacionales, fiestas extravagantes. La nueva casa, fría e impersonal a pesar de la decoración impecable, era constantemente visitada por amigos que disfrutaban de las fiestas que Gustavo y Vanessa ofrecían. Matilde, desde el pequeño cuarto donde ahora vivía, a veces escuchaba sobre el éxito de su hijo. Cada noticia llegaba como una puñalada disfrazada. Ella sonreía a quien se lo contaba, ocultando el dolor como una madre que, a pesar de todo, aún deseaba la felicidad de su hijo, incluso si esa felicidad estaba construida sobre su propio abandono. Pero la vida tiene una habilidad cruel para exponer lo que se pudre bajo una superficie brillante. Vanessa, que siempre había sido hábil para ocultar sus intenciones, comenzó a mostrar su verdadero rostro. Al principio, eran gastos descontrolados, tarjetas al límite, inversiones riesgosas, préstamos ocultos. Gustavo, cegado por el amor, intentaba solucionar los problemas. Pero las deudas se acumulan como sombras, silenciosas, persistentes, despiadadas. Una noche, una llamada lo cambió todo. Era del banco. Las palabras fueron duras y claras: hipoteca, ejecución, embargo. La casa que alguna vez fue de Matilde ahora sería tomada para pagar deudas que Gustavo ni siquiera sabía que existían. Desesperado, buscó a Vanessa. Pero solo encontró una nota. No nací para ser pobre. Adiós. Sin remordimiento, ella había huido con todo lo que pudo llevarse, incluyendo el dinero que Gustavo aún tenía en su cuenta. El castillo de naipes que él y Vanessa habían construido se derrumbó en un instante. Y, por primera vez en mucho tiempo,
Gustavo sintió el verdadero vacío. No era la falta de dinero. No era la traición. Era la ausencia de algo que jamás podría recuperar, el amor puro, incondicional y silencioso que había desechado. El eco de la soledad llenaba la casa vacía. Y en medio de ese silencio sepulcral, Gustavo finalmente comenzó a entender la magnitud de lo que había perdido. El orgullo es una carga pesada, pero el hambre es aún más implacable. Sin casa, sin dinero y abandonado por todos los amigos que lo adulaban en tiempos de fiesta, Gustavo se encontró solo. Durmió algunos días en hoteles baratos, otros en bancas de parques, encogido bajo periódicos. Lo que antes era un hombre lleno de ambición y arrogancia, ahora era solo otro rostro perdido entre la multitud. Ya no había más lugar a donde huir. Ya no había más máscaras que sostener. Entonces, en un atardecer de cielo nublado, tomó la decisión más difícil de su vida: volver con la única persona que tal vez, solo tal vez, aún guardaba un resto de amor por él. Matilde. Caminó por las calles como un fantasma, arrastrando su cuerpo cansado hasta la casa donde sabía que vivía su madre. Era un lugar sencillo, muy por debajo de todo lo que Gustavo alguna vez consideró digno. Cada paso hacia esa puerta era una batalla entre la vergüenza y la desesperación. Tocó la puerta con manos temblorosas. Ninguna respuesta. Volvió a tocar, con la voz ahogada por la emoción. «Mamá, soy yo». La puerta se abrió lentamente. Pero no fue Matilde quien respondió. Una vecina, una señora amable que conocía bien la historia, lo miró con ojos llenos de lástima. «¿Matilde?», dijo con voz baja. «Ya no vive aquí, hijo». Gustavo palideció. «¿Cómo así? ¿Dónde está?». La mujer dudó un instante antes de responder. «Ella falleció hace 3 meses. Sola». La noticia lo golpeó como una bala. El suelo desapareció bajo sus pies. El pecho se le oprimió tanto que tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer. Su madre, a quien había abandonado el día de su cumpleaños. Su madre, que quizás había esperado, hasta su último aliento, un gesto de arrepentimiento que nunca llegó. Era demasiado tarde. Y, por primera vez, Gustavo entendió el verdadero significado de la palabra pérdida. Pero el destino aún guardaba una última sorpresa para él. Gustavo cayó de rodillas en la banqueta, los ojos nublados por lágrimas que nunca se había permitido derramar en toda su vida. La revelación de que Matilde había partido sola, sin que él tuviera siquiera la oportunidad de pedir perdón, le destrozó el alma. El peso de la culpa lo ahogaba, cada respiración más difícil que la anterior. Había destruido a la mujer que siempre lo amó, y ahora el eco de su abandono resonaba de manera ensordecedora. Apenas sabía qué hacer. Buscó en su bolsillo y encontró la carta que Matilde le había escrito años atrás, antes de toda la ruptura. La carta que nunca tuvo el valor de abrir, creyendo que el tiempo y la distancia la borrarían. La carta que ahora parecía una condena. Aún con la carta en las manos, entró al modesto panteón donde su madre había sido enterrada. Allí, entre lápidas antiguas y flores marchitas, encontró el último descanso de Matilde. Lo que antes parecía un campo de reposo ahora parecía un campo de batalla. Un campo donde él, ahora derrotado y humillado, buscaba, sin fuerzas, un sentido a su existencia. Se arrodilló frente a la lápida y, con la mano temblorosa, colocó la carta sobre la piedra fría. En ese momento, algo cambió dentro de él. Ya no había oportunidad de redención. Ninguna posibilidad de reparación. Pero había algo más, algo profundo y enigmático que comenzaba a entender. Fue entonces cuando, al darse la vuelta para irse, notó algo extraño. Una figura al fondo del panteón. Era Vanessa. Estaba quieta, inmóvil, observándolo con una sonrisa fría, más distante que nunca. Pero lo que Gustavo no sabía era que Vanessa, con su frialdad calculadora, también estaba sintiendo los efectos de lo que el destino había reservado. Ella, que lo había dejado a su suerte, también comenzaba a pagar el precio de las decisiones que había tomado. Gustavo intentó acercarse, pero Vanessa simplemente le dio la espalda y se fue, dejándolo ahí, una vez más, solo. Pero algo llamó su atención. En el bolsillo de la chaqueta de Vanessa,
una cartera. La tomó, vacilante, y al abrirla encontró algo que detuvo su corazón. Dentro de la cartera estaban las llaves de la casa que había sido el hogar de Matilde. Era un regalo final y una cruel ironía del destino. Vanessa, al huir con todo lo que pudo, había dejado atrás la última llave que Gustavo necesitaría para entender el verdadero significado de la pérdida. Pero no era una casa cualquiera. Era la casa que Matilde le había dejado a él. Gustavo sostuvo las llaves en sus manos y, por primera vez, el peso de su arrogancia y egoísmo lo aplastó. Miró al cielo nublado y murmuró, con la voz quebrada: «Te perdí, y ahora, ¿qué hago con esto?». La respuesta no vendría de nadie. Era algo que tendría que cargar por el resto de su vida. El destino no era algo que pudiera controlar ni cambiar. Pero, al menos, ahora sabía que el verdadero dolor no era la pérdida material, sino el vacío de nunca haber valorado como debía el amor que siempre lo amó. Y mientras el viento silbaba entre los árboles, llevándose consigo los recuerdos de una vida que nunca volvería, Gustavo abandonó el panteón. Con las llaves en la mano y el alma en pedazos, caminó hacia lo que quedaba de su travesía, un futuro sin Matilde, sin Vanessa y, sobre todo, sin sí mismo. Fin. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario, tu like y suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Muchas gracias por vernos. Chao.